Vamos a hablar ahora de un ejemplo de la arquitectura que la vamos a llamar AMBA. Sí, Buenos Aires, sí. Para telefonía celular sobre todo. Que es una arquitectura avanzada de microcontroladores. Cuando uno ve la arquitectura Cortex, se da cuenta que tuvo mucha influencia la aparición del 8386 y todos sus derivados. Aquel que conoce un poquito de la arquitectura de lo que es la PC, sabe que hay dos puentes en la PC. Puente norte y puente sur se lo llama habitualmente. ¿Cuál es la función de esos puentes? Convertir la velocidad del micro a la velocidad de los periféricos. Porque no se justifica, justamente por el tema, entre otras cosas, por el tema de disipación de energía que habíamos mencionado antes, no se justifica trabajar a la velocidad del micro a los periféricos. Con lo cual, lo que hacen esos puentes es convertir velocidades, entre otras cosas. También adaptan señales, algunas cositas más hacen, ¿no? Pero en principio buscan convertir velocidades de trabajo. Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el micro, el ARM de alta performance, que está conectado con el Advanced High Speed Bus, que está trabajando a la velocidad del micro. Y luego vamos a encontrar en ese bus de alta velocidad acceso directo a memoria, que es lo que vamos a ver más adelante, estrategias de conexión de periféricos, la RAM on-chip, que trabaja a plena velocidad, la interfaz para la memoria externa, que también trabaja a alta velocidad, y después tenemos un puente, que es el que se comunica con el Advanced Peripheral Bus, es decir, bus de periféricos, que es similar a la de la PC, pero fundamentalmente porque estos periféricos no tienen que trabajar a la velocidad del microcontrolador. Este es un concepto de arquitectura que lo vamos a ver repetido en muchas oportunidades. Fíjense el concepto trasladado a la familia LPC de NXP. El EPC es una familia amplia que abarca desde los Cortex M0, Cortex M3, por ejemplo, el LPC 1769, que es un Cortex M3 de buena performance, o el 4337, el LPC 4337, que es el micro que tiene la CIA y la EDUCIA. ¿Cuál es la filosofía? Tener un núcleo del microcontrolador, que esto que acá está apareciendo en un color celeste grisáceo es en definitiva lo que nos provee, nos exige y nos provee don José Arm. Que tenga el núcleo, toda la parte de debugging, esto que aparece acá, test/debug y trace, la parte del controlador de interrupciones, el NVIC. ¿Qué significa NVIC? Significa, como corresponde, se lee de derecha a izquierda, para traducir el inglés al castellano. Controlador de interrupciones vectorizadas anidadas. También es una frase seductora esa. ¿Qué quiere significar? Significa que es un controlador de interrupciones, que yo puedo programar la prioridad de las interrupciones. ¿Quién interrumpe a quién? Cuando aparecen supuestamente en forma simultánea dos interrupciones, interrupciones sería llamados de atención del mundo exterior, por ahora. Eso es lo que decías con la fotocopia, las impresoras, para que no se cuelguen de las interrupciones, o sea, para que tenga paso uno de otro con las interrupciones. Perdón, sí. No. Lo que estoy diciendo es, yo por ejemplo, si tengo... Lo del bizcochuelo. Sí, lo del bizcochuelo, exactamente, que me está tocando el timbre de la puerta principal y la puerta de servicio. Gracias. Es decir que
uno miente en tantos lugares distintos. Tenés que empezar a todas las mentiras. No, son metáforas buenas. No, lo que dije es que estaba dando otro curso en Rosario que lo conté también, entonces a uno le queda duda, ¿lo usé allá o lo usé acá? Y estuve la semana pasada, el jueves pasado, no sé si ustedes recuerdan, los que vinieron en la charla del 10 de septiembre, que había vino una señorita que vive en Colón, provincia de Buenos Aires, y me invitó a dar una charla sobre sistemas embebidos a los estudiantes de allá, de una escuela técnica, y a la gente de la industria. Realmente resultó, salvo la lluvia, que fue terrorífico volver el jueves a la tarde, fue terrible la lluvia, pero realmente fue una muy, muy linda experiencia, ¿no? Producto de todo este ambiente de la CIA y la educía. Estaba ella como profesora de escuela secundaria con su educía en la mano, muy orgullosa de la primera tanda. Bueno, también estuve dando charla ahí, entonces a veces uno se confunda, no tiene, los años pasan, las neuronas se van gastando. Bien, decía entonces que el control de interrupciones es cuando me tocan el timbre simultáneamente en la puerta principal y el del supermercado que me trajo las bebidas. ¿A quién le doy pelota? Y yo fijo el orden de prioridades. A su vez anidadas, es decir, suena el timbre de la puerta de servicio, lo estoy atendiendo al supermercado y me tocan el timbre de la puerta principal. Obviamente que mi principal atención es la gente que viene de visita. Entonces, suspendo la atención al cadete del supermercado y digo, esperame un momentito. Total, hasta que yo no le pague no se va a ir. Voy y atiendo la puerta principal. Esa es una interrupción anidada. El concepto de interrupción anidada. Vectorizada era porque las puertas identificaban por su sonido de timbre a quién pertenecía a la interrupción. Después tenemos la unidad de protección de memoria, en nuestro caso, que va a decir qué zonas de memoria son accesibles para cada tarea. Miren qué cosa interesante. Y después acá nos aparece el Multilayer Advanced High Speed Bus Matrix. En cualquier momento me ven que me tiro para esquivar las balas, como con la Matrix esta. Y acá tenemos los periféricos que, fíjense que no están todos los periféricos colgados de este bus. De este bus, ¿quién va a estar? La parte de Ethernet, que tiene que trabajar a alta velocidad. La parte de USB. Con respecto a USB, dijimos que había una opción, de las tres opciones había una opción que me olvidé de mencionar y que después me quedó colgada. Yo hablé que era un device, que era un dispositivo común, un dispositivo externo, el que tiene poca actividad, como puede ser por ejemplo un mouse, como puede ser un teclado, un sistema de adquisición de datos, es decir, que tengo un sistema de adquisición de datos y lo simulo cuando lo conecto para descargar los datos. Estuve leyendo el estado de los medidores de energía eléctrica, lo conecto para descargar los datos en el concentrador vía USB y le hago creer al concentrador que estoy escribiendo los datos en ese momento, como si fuera un teclado. Lo encapsulo, lo engaño diciéndole que es un dispositivo de interfaz humana, un Human Interface Device, un HID, por comodidad. Pero hay un caso que me olvidé de contar y que es muy importante, que es el caso en que yo quiero que mi microcontrolador haga las veces de host. Me preguntaron, ¿en qué caso? Por ejemplo, cuando quiero leer un pendrive. ¿Para qué? Y porque le estoy dando instrucciones o quiero guardar resultados en un pendrive. En ese caso, mi dispositivo va a actuar como host. Yo me confundo con el on the go, me parece como que... No, en el caso del host y device está bien clara la función. Sí, uno es el maestro y el otro es el esclavo. En el caso del on the go es cuando los dos son maestros y los dos son esclavos. En el caso, por ejemplo, de la cámara fotográfica o del teléfono con la impresora,
ninguno de ellos es básicamente host, no tiene esa capacidad, no tiene el conector, porque el identificatorio en definitiva es el conector, no tiene el conector plano del host. Y aparte son funciones muy restringidas. En la conexión entre una cámara fotográfica y una impresora, ¿qué vas a pedirle? ¿Qué copie? ¿La foto? Sí, Nada más. Otro ejemplo interesante. ¿Quiénes son distribuidores de los grandes equipos de fotocopiado, e impresión y todas esas cosas? Su gran negocio no es vender los equipos, sino que su gran negocio es alquilar los equipos y vender los insumos. Quien haya comprado una impresora láser o una impresora cartucho de inyección de tinta, sabe que el precio del cartucho de un tipo o del otro es comparable con el precio de lo que pagó por la impresora. Evidentemente los insumos es el gran negocio. Entonces, alquilan las máquinas y tienen la posibilidad en forma remota de saber cuánto está consumiendo de tóner y cuánto está consumiendo de cuántas hojas imprimió, porque cobran también por hoja impresa y todo ese tipo de cosas. Hay un banco en Buenos Aires que tiene centenares de esas máquinas y tiene algunas que por tamaño no les conviene que sean láser, sino que por volumen de impresión son de chorro de tinta. Piensen ustedes una cosa. Una de esas grandes máquinas está conectada a la red interna de la empresa. Entonces, a esas es muy fácil acceder a los contadores internos y saber cuántas hojas imprimió, cuántas hojas copió, cuánto tóner gastó. Pero las USB que están en la oficina del gerente, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque ¿cómo hago? ¿Tiro 200 metros de cable para una red USB? ¿Para armar una red USB con esas 2 o 3 máquinas que tengo separadas de todo el resto? No. Inclusive en ese banco en particular había algunas máquinas que no se sabía físicamente dónde estaban. Se las accedía así para leer, pero no se sabía dónde estaban. En el caso este de las máquinas se hizo un puente que recibía por un lado Ethernet y por el otro lado se conectaba USB a la impresora. Es decir, un puente hecho que con un Cortex, que por un lado se conectaba a la red interna y por el otro lado vía USB a la impresora. En ese caso, ese está actuando como host. Claro. Entonces fíjense lo importante que es tener esa posibilidad de seleccionar el funcionamiento del puerto USB. Claro, si uno quiere hacer un data logger pero que te lo guarde en un pendrive. Por ejemplo. O por ejemplo, que yo voy a fabricar baldes de plástico ahora y después mañana voy a fabricar palanganas. Entonces, la información de cómo tiene que actuar la tengo en un pendrive. Entonces le coloco el pendrive ahora de balde de plástico y mañana le conecto el pendrive o un solo pendrive y que tengo la posibilidad por medio de algún menú elegir qué función quiero y cargo los parámetros para que funcione adecuadamente la extrusora de plástico. Sí. Bien, entonces acá tenemos el USB también con, fíjense acá aparece la sigla que les había dicho, el PHY, la interfaz física, para que yo de USB salga directamente al conector, sea el que sea. Su propio PLL, ¿por qué? Porque USB tiene su propia cadencia, latencia, ¿sí? Su propio periodo, es decir, por ejemplo, será de 1 milisegundo o de 125 microsegundos según sea USB 1.1 o 2.0. Entonces, tengo que respetar ese milisegundo por más que yo haya decidido cambiar la frecuencia de trabajo del micro. Por lo cual tiene su propio PLL que se deriva del cristal y
genera la frecuencia que necesita. Su propio acceso directo a memoria para puentear al micro y que rápidamente tomen datos, entren y salgan sin necesidad de que el micro nos identifique las cosas. Y luego, toda esta parte de acá abajo son periféricos de baja velocidad que están conectados al bus de baja velocidad de periféricos, al Advanced Peripheral Bus. Y acá que tenemos comunicación serie, todo esto que aparece acá arriba son comunicaciones series, ya sea I cuadrado C, SPI I cuadrado S, que se usa para audio, vamos a verlo, las WARP, los que habíamos dicho que eran los 16550 de la PC, y una red que es una red CAN, que se utiliza para ambiente industrial. También lo vamos a ampliar. Tenemos también el conversor analógico digital, el conversor digital analógico, los timers, la parte de control de motores por PWM y un encoder que es el que permite trabajar conjuntamente con el generador de las señales para control de motores y poder hacer la realimentación y hacer un lazo cerrado para el control de la velocidad. ¿Qué tenemos por el otro lado? También conectado al bus de alta velocidad, toda la parte que sea memoria. Fíjense que acá nos aparece ese término que habíamos mencionado hace un rato, el Flash Accelerator. ¿No? Es una triquiñuela que cada fabricante implementa de distintas maneras como para garantizar que el microcontrolador no se frene. Es una comida al paso. Es decir, no tengo que esperar que venga el mozo y me atienda. Me sirvo directamente por el medio de alguna triquiñuela. Registros de los córtex. Acá nos aparece la concreción de esa idea de los registros. Tenemos acá 16 registros, desde, fíjense que originales, denominados de R0 hasta R15, se gastaron. En los cuales vemos que venimos bien desde R0 hasta R12 y después nos aparece SP, LR y R15. Y acá nos aparece SP y dos SPs. A ver, ¿qué son? El R15 es el contador de programa. Se usa para apuntar a la próxima instrucción, pero a su vez también lo puedo usar como registro cualquiera. Es decir, como registro cualquiera quiere significar que puedo decir sumen llevando el resultado a R15, R4 y R0. Es decir, que sumo R0 con R4 y el resultado va para R15. No, pero R15 es el contador de programa. Sí, es una forma sofisticada de saltar a una dirección que ha sido manejada por dos índices, por ejemplo. Es decir, que es el contador de programa, sí señores, pero también lo puedo usar como registro. El R14 es el Link Register. La traducción sería registro de vinculación. Consiste en cuando yo salto a ejecutar una subrutina o una función. Todos más o menos tenemos idea de lo que es una subrutina. ¿Sí? Más o menos. Digamos, un pedacito de programa que es anexo al que yo estoy ejecutando. Es decir, hago un llamado a subrutina, por ejemplo, para leer el teclado. Entonces, cuando hago un llamado a subrutina, tengo que guardar la dirección de retorno. La dirección de retorno se guarda en el link register. ¿Cuántas direcciones de retorno puedo guardar en el link register? ¿Se puede fijar? ¿Cuántas? Una. Es decir que, según esto, puedo llamar a una sola subrutina. Si esa subrutina quiere llamar a otra subrutina, ¿qué tiene que hacer? Hacer Lo mismo, recta. un add o algo para que... O hacer algo, salvar la dirección de retorno. Por ejemplo, guardándolo en una posición de memoria.
SP es el puntero a la pila. La pila o el stack es el espacio propietario de cada tarea. No dije nada. ¿Qué tiene adentro? ¿Que está definido? Yo defino qué es lo que quiero guardar. Hay algunas cosas que se guardan de prepo y ahí también guardo yo lo que a mí me convenga. Habíamos mencionado en algún momento los sistemas operativos en tiempo real. En realidad es un término demasiado jactancioso y mal usado. Deberían llamarse sistemas operativos multitarea más que en tiempo real, porque no interviene el concepto de tiempo real desde el momento del diseño. Sistemas en tiempo real quiere significar que en el caso del airbag yo tengo que garantizar que me responda en 50 milisegundos. Los 50 milisegundos no son un resultado. A ver, no, me dio 58, le ajusto acá el tornillito este para que sea 50. No es así, sino que los 50 forman parte del proceso de desarrollo. Entonces, lo que nosotros vamos a usar son sistemas operativos multitarea, porque el trabajo en tiempo real excede el objetivo de este curso introductorio. Requiere un análisis mucho más importante. La pila es el área que tiene reservada cada una de esas tareas para sí mismo. Si no tengo tareas, también la pila será el lugar en donde iré guardando por medio de instrucciones que se llaman push. Push es empujar. Pop, ¿qué es? Lo contrario. Digamos, pop es onomatopéyico. Cuando extraigo algo que hace el pop. ¿Sí? Tipo corcho. Sí, linda metáfora, ¿no? Pop es cuando recupero de la pila algún dato. Entonces, supónganse que yo, en el caso del link register, que quiero guardar el valor del link register, hago un push del link register en la pila. Lo empujo a la pila. ¿Quién se encarga de hacer el empuje? ¿Quién de llevar la cuenta del empuje, de dónde puede guardar y de dónde retirar? El puntero a la pila. Yo inicializo el puntero a la pila, lo pongo en una zona en la cual haya memoria modificable. No voy a poner el puntero a la pila en la flash. ¿Por qué? Porque no la puedo modificar fácil. Cuando hago entonces un push, automáticamente el microcontrolador maneja el puntero a la pila de manera de guardar esos datos que estoy queriendo pushear, ese registro que estoy queriendo pushear, y después al rato, cuando terminé de hacer todas esas operaciones y hago pop, él se encarga de ir y sacar de la pila el dato que necesito y guardarlo en el registro que yo quiero. Ese es el concepto de pila y ese es el concepto de puntero a la pila, stack pointer. Discúlpenme, para aquellos que están en el tema, discúlpenme que dé introducciones genéricas, pero no se olviden ustedes que es muy heterogéneo el grupo que está acá. Entonces trato de acomodarme a quien no esté tan en el tema. Es decir, eso no lo consigo y les pido por favor que si necesitan algún tipo de aclaración, no duden en pedirla en el momento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Acá en este caso el puntero a la pila maneja el concepto de último entrar, primero salir. Primero first in, first out. No, perdón. Last in, first out. El último es pila LIFO. Es el último en entrar, es el primero en salir. Bastante lógico. Como la conejera. ¿Cómo? Como la conejera.
Y que el último que entró tiene que salir para que pueda salir el último abajo. Claro, bueno, o imagínenselo como si fueran un ejemplo no Una pila de plato. zootécnico. Claro, una pila de plato, las rodajas de madera o los platos del asado, es decir, los voy apilando y después los voy retirando en el orden inverso que los fui apilando. Y fíjense que acá nos aparece dos punteros a la pila. Uno se llama process y el otro se llama main. Main es principal, process es proceso. Esta es la idea que habíamos mencionado antes de tener dos jerarquías: supervisor y soldado raso. Por lo tanto, en el caso que se me pierda una tarea, se va a perder el proceso y va a estar vigente el principal, el main. Entonces, cada proceso, cada tarea, cada de esas actividades que habíamos entrado dentro del KISS, del Keep It Simple, de esa manera estamos asignando a cada una de las tareas una pila. Y cada una de las tareas tendrá una asignación del puntero de la pila. No estoy diciendo un puntero de la pila distinto para cada tarea, sino que es el mismo puntero de la pila que se va poniendo una máscara u otra máscara. Claro, le va cambiando el valor de acuerdo con la pila que esté trabajando. Entonces, todo esto es la concepción de registro. El resto son registros de propósito general. Los registros que siempre están disponibles son los registros R0 a R7, porque son los que están disponibles, ya sea para el modo 32 bits o para el modo 16 bits. Me perdí. Ya no, eso lo entendí. Ahora, el 13, 14, 15, ¿Sí? ¿vendrían a ser el 6, 7 y 8? ¿No? 678 tiene significado. No quise... Justo, no, Por eso no, pero... 12, 13, 14. El inconsciente hablando. El 12, 13, no, el 13, 14 y 15, que son específicos, digamos, Sí. dentro de los 15. Sí. Cuando yo trabajo en 16 bits, cuando lo acorto y uso la versión de 8, esos siguen existiendo ahí abajo y queda un hueco en el medio. Claro, siguen existiendo porque son de uso implícito. Entonces, por ejemplo, cuando vos estás trabajando en el modo thumb, pero haces un push, vos no estás accediendo al registro stack pointer, sino que estás diciéndole micro, usar stack pointer vos por las tuyas. O sea, Yo no me nombro, estoy refiriendo. no hago como hacía antes, que ponía el store en No. NP No, y el no. valor. No. Hay una función push. Push. Entonces Ahora yo tengo sí. una instrucción que es Listo. push. Listo. Ahí Entonces yo le digo push R4. ¿Qué es lo que hace? Me agarra el R4, se fija dónde está el puntero de la pila. Yo no lo estoy mencionando al puntero de la pila. El micro sabe que lo tiene que usar. O sea, con la instrucción. Con la instrucción. Entonces, para mí es totalmente transparente. ¿Sí? Entonces decíamos que... El último, ¿qué sería? ¿Cuál? El 16. PS. El Program Status Register. El registro de estado del programa, que no va a merecer un análisis en particular. Ahí están las condiciones. Vendría a ser la computadora de a bordo del micro. Perdón. Program Status Register. ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí. Disculpame si es muy básica. No hay pregunta vos básica. venís con el registro del programa. Sí. Dijimos que lo podemos usar como un registro general, Sí. ¿no? Y ese programa me lleva a un lugar no válido. ¿Dónde puedo ir a leer yo que estoy haciendo mal? Es tu problema. Está bien, no hay ningún No, problema. no lo dije. Está bien, lo digo, por eso digo, es algo Sí. básico, por eso Sí, dije, sí. es algo básico. O sea, yo no tengo nada que Perdón, de es eso. un siervo fiel y estúpido. Está bien. La podés cagar en Ahí Exactamente, te si podés yo no mandar- doy los requerimientos. Así Salvo- como podés para- jugar. Salvo que uses la unidad de protección de memoria. Muy bien, por eso. Entonces, si vos
Suponete por un rato yo soy el supervisor, vos Sí. sos una tarea. Sí. Entonces, yo, supervisor, te digo, vos tenés para usar esta zona de memoria. Si vos haces lo que me estás diciendo, tenés esa zona de memoria. Y entonces suena una alarma, sale un martillo, te da en la punta de los dedos, Sí. diciéndote, pero ojo, eso es responsabilidad tuya. No, perfecto, digamos. Y el debugging tiene que salir además. No hacer debugging. Y si no Es sale. jodido, es No, jodido. no. Hay casos en los cuales, y eso es una historia de larga data, al principio el software se pensó como que era algo infalible. Después la experiencia, en forma luctuosa, demostró de que era falible. Es decir, yo creo que les conté el caso del F-16 que quedó descontrolado. Fue una condición en la cual el debugging, si existía en esa época, no se tuvo en consideración. Hay situaciones en las cuales, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando uno trabaja con punteros que están en una tabla. Entonces, suponete que yo digo, voy a ejecutar la cuarta rutina que está en esta tabla. Y resulta que ese cuarto surgió como resultado de una operación aritmética. ¿Qué pasa si por esas cosas de la vida aparece un ruido que me salta el programa a una zona de memoria en la cual no corresponde y el valor de R0 es un valor inadecuado? Lo mismo que habíamos visto nosotros con la verificación de la máquina de estados de que no superara el máximo valor permitido. Uno dice, ¿para qué me tomo este trabajo? Son precauciones que tengo que tomar si quiero que mi sistema sea confiable. Bien, ¿quedó claro entonces el mapa de registros? Los registros específicos son, el contador de programas es el registro R15. Lo puedo usar como registro común. Lo puedo usar como puntero a memoria, como habíamos visto para el caso del igual. El registro R14, que es el link register, para guardar la dirección de retorno. El R13, que es el stack pointer. Con doble significación significa que tengo dos stack pointers. Y después el program status register, que voy a guardar ahí, por ejemplo, los indicadores, los flags, si hubo acarreo, si el resultado fue negativo, si fue 0, etc. Y otras cuantas cosas más gordas. Después tengo otros registros que están vinculados con el tema de interrupciones. Por ejemplo, decirles, miren muchachos, a partir de este nivel de prioridad de interrupciones le voy a dar bola ahora y de ahí para abajo no. Eso es lo que me permite a mí, por ejemplo, el pre-mask, el fold mask y el base pre. El base pre es el que me permite hacer esto y el pre-mask y el fold mask son aquellos que me inhabilitan las interrupciones, salvo algunas en particular. Una pregunta, ¿no? ¿Cómo llamamos a los registros estos si tenemos 4 bits? Por instrucciones especiales que hacen referencia a esos registros. Ah, listo. Y aparte, obviamente, que estos registros especiales no los podés acceder si no tenés privilegio para ello. Lo cual es muy lógico. Sí. Es decir, si estás haciendo una tarea rasa, no tenés que tener acceso a la caja fuerte. Claro, modificar. Y el control register me permite hacer cosas como, por ejemplo, manejar el modo de trabajo en cuanto a la potencia disipada, entrar en los modos de bajo consumo, cambiar la frecuencia del PLL. Eso es lo que llamamos la parte de registro de control, que están en otra zona del mapa de memoria.